Bienvenidos a todos a este mensaje que estamos compartiendo con ustedes una vez más. Número uno, quiero una vez más darle gracias a todos por las oraciones que hay entre hermanos. Y quiero también recordarnos que no solamente estamos orando por nosotros o cuidándonos nosotros en nuestros hogares, sino que también queremos mantener a otros hermanos en nuestras oraciones. Hay que estar orando por los hermanos que están trabajando en otros países, de misioneros, de pastores, de evangelistas, que el Señor los guarde, abra puertas, les dé victoria en el nombre de Cristo Jesús. Estamos unidos en este aspecto. Dios me habló hoy día. Esa es una frase que seguramente nos hace pensar dos veces. ¿Qué pasa ahora con el hermano Santillana? ¿Ya se creó un profeta? ¿O cuál es la cuestión? Que está escuchando voces. Pero quiero en verdad hablar sobre la voz de Dios, la palabra de Dios en nuestras vidas. No solamente de lo precioso que es la palabra del Señor, sino que esta tarde me quiero enfocar en el efecto que tiene la palabra de Dios en aquellos que la escuchan y por supuesto que las reciben, y aún los que no la reciben, en el efecto. Para eso vamos a comenzar con Isaías, el capítulo 55. Voy a leer comenzando del verso 6, pero póngale una atención especial al verso número 10. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué bonita manera para comenzar este mensaje, que el buscar a Dios es simplemente para nuestro bienestar. No hay razón, por lo tanto, de huir del Señor, de escondernos, de tenerle temor, porque dice que cuando lo buscamos, cuando lo llamamos, el Señor está cercano de nosotros, y que haciendo nuestros malos caminos a un lado, vamos a encontrar solamente dos cosas de parte del Señor: misericordia y el perdón. El error más grave que hacemos es esconder nuestros pecados o pretender que no existen. Verso número 10, muy importante para esta lección, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, o sea, grandes bendiciones. ¿Cuál es esa comparación? Es la comparación del efecto que tiene la palabra de Dios en el que la recibe. Así como la lluvia y la nieve. La lluvia baja y nunca hemos visto que llega hasta la mitad y antes de llegar a la tierra que regresa al cielo. Esa lluvia y esa nieve tiene un mandamiento, un propósito, que es de venir y caer sobre la tierra para que la tierra produzca frutos y alimentos a todos los seres, a todos los que vivimos aquí. ¿Y cuál es esa comparación? Verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello en que la envié.
La palabra de Dios es muy poderosa. Jamás va a volver a Dios vacía. Todo lo que reciba la palabra de Dios va a ser transformado. No va a ser como antes. Lo que no existía va a existir. Lo que antes era feo va a ser precioso. Donde había destrucción va a haber plenitud. Ese es el efecto de la palabra de Dios en aquellos que lo reciben. Por eso digo yo, Dios me habló hoy. No estoy hablando de que escucho voces, aunque me encantaría que Dios me visitase en las noches y me hablase y me dijese lo que tengo que hacer. Así es que esa voz no la he escuchado necesariamente, pero dije esa frase para hacer ver de que Dios no es mudo, pero Él nos habla diariamente si tan solamente tenemos oídos para oír. Yo quiero de que esta tarde, primero Dios, usted pueda hacer a un lado sus temores, pueda hacer a un lado sus ideas preconcebidas de lo que es el reino de los cielos, la iglesia del Señor Jesucristo, y que reciba la palabra de Dios y verá que hará un efecto precioso en su vida y en su hogar. Cuando la palabra de Dios se derrama o se expresa, cuando se escucha la voz de Dios, los receptores jamás van a ser iguales. Por eso vemos de que en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él les hablaba palabras de vida eterna y todos fueron afectados de una manera u otra. Algunos agarraban piedras y querían matarlo hasta el punto que lo crucificaron por la palabra que ellos escuchaban. O sea que cuando la recibieron, algo había en sus corazones que torció, frenó, detuvo el efecto que la palabra de Dios en verdad quería tener. Pero a la misma vez vamos a ver a otros grupos de personas que recibieron la misma palabra que otros despreciaron y ahora están inscritos en los anales de la historia, en el libro de la vida que el Señor tiene escrito, como personas que fueron bendecidas y transformadas por la palabra de Dios. Yo quiero recibir la palabra de Dios. Yo quiero ser transformado por la palabra de Dios. Yo quiero que la palabra del Señor descienda sobre mi corazón como la lluvia y la nieve sobre la tierra. Amén. Y que me suavice el corazón y saque la maldad que es naturalmente en el ser humano. Y espero que usted también se una conmigo en esta oración. Ahora, lo que voy a decir, algunos no lo van a recibir tampoco, porque así es la palabra de Dios. Pero mi confianza está en lo que la palabra del Señor dijo en el capítulo 10 del libro de Juan, el verso número 27, que simplemente dice: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Si usted es una oveja del Señor, esta palabra le va a caer como lluvia de los cielos, como nieve sobre una tierra seca y necesitada. Y a usted yo le estoy hablando, a las ovejas del Señor. Ahora, para los que les gusta la ciencia, le hago esta comparación. La tercera ley de Isaac Newton es llamada la ley de la acción y reacción, la cual dice que si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza, un cuerpo sobre otro con una fuerza o con una acción, el otro cuerpo reacciona contra aquel
con otra fuerza de igual valor y dirección. O sea, va a haber una reacción cuando un cuerpo viene y choca contra otro. Este otro cuerpo no va a poder quedarse igual que antes, va a tener que reaccionar. Y así está, esta es la palabra de Dios, que cuando el Señor la habla, este cuerpo va a tener que reaccionar de una manera u otra. Amén. El efecto de la palabra de Dios lo podemos ver claramente en la naturaleza. Génesis nos cuenta que Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él el aliento de vida. Pero todo lo que usted y yo vemos en la naturaleza es un producto de la palabra de Dios, que vino y le habló a lo que no existía, a lo invisible. Y lo invisible, lo que no existía, no tuvo alternativa sino que reaccionar ante la fuerza de la palabra de Dios. Que se haga la luz. Y los cielos se comenzaron a iluminar. Las estrellas, que son billones según los que saben, comenzaron a aparecer en el firmamento. El sol para que alumbre sobre la tierra y la luna para que alumbre en la noche también. Todo eso fue porque Dios dijo, porque Dios habló, porque la palabra de Dios no regresó vacía. Hágase la luz. Háganse los animales, háganse las plantas, y todo eso vino a ser creado por el poder de la palabra de Dios. Jamás va a volver vacía, pero va a cumplir mi propósito. Igualmente, cuando usted escucha la palabra de Dios, viene a su vida con un propósito. Aquí no estamos solamente para entretener a nadie, para contar historias agradables, pero para predicarle la palabra de Dios con confianza, con fe, sabiendo que esta palabra nunca va a ser esparcida y que va a regresar vacía. Pero Dios tiene un propósito. Hay alguien que va a escuchar esta palabra y que va a reaccionar, una oveja perdida tal vez, que por primera vez escucha la voz de su pastor. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí en este mundo sin Jesucristo? Lo podemos ver entonces en el universo, el resultado, la reacción de la palabra de Dios. Y el Salmos 19, verso número 1, lo dice bellamente: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Le menciono esta escritura porque la palabra de Dios no es solamente para crear un objeto y que quede colgado en los cielos hasta que el Señor decida quitarlo, sino que cuando Dios crea algo por medio de su palabra, este objeto, esta creación de Dios, no está allí solamente para dar calor o para dar luz a este mundo o la belleza, pero hay un propósito, y es el que nos dice el verso 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hay personas que se llaman muy inteligentes, que niegan la creación de Dios, mas sin embargo, cada vez que admiran la belleza del Señor en su creación, en el firmamento, en las estrellas, en el sol, en el verano, en la primavera, en el invierno, y admiran un precioso día, no saben que le están dando la gloria al Señor. Porque toda la creación está diciendo: mira las obras de las manos de Dios, qué preciosas son, qué perfecto es Dios, qué sabio que es el Señor.
Así es que hay una reacción, no solamente de mantenerse creado, pero de alabar a Dios constantemente. Ese mismo capítulo, Salmos 19, dice, habla de una voz también, un día emite palabra a otro día. O sea que hay una voz, podemos escuchar de Dios todos los días, porque la creación nos está hablando constantemente. Una noche a otra noche declara sabiduría. ¿Sabiduría de quién? ¿Del hombre? De Dios. Y por toda la tierra salió su voz. Hermanos, podemos escuchar de Dios. Dice, hasta el extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo, el sol, que sale de su tálamo, o sea, su habitación, como un esposo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Amén. Dios creó el sol con un propósito para la gloria del Señor. Ese mismo capítulo nos dice algo de la palabra de Dios. Verso número 7 dice que es perfecta, que convierte el alma. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Son rectos, que se alegran el corazón. La palabra de Dios, los testimonios, los mandamientos. Dice que es puro, que alumbra los ojos. Qué bonito, qué bendición es que tenemos la palabra de Dios diariamente en nuestras vidas. Verso 10, deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Oh, es preciosa que es la palabra de Dios y el efecto que tiene en la creación. Pero eso es en la creación. Gracias a Dios por ella, pero esta tarde a mí no me interesa mucho hablar de la creación. Quiero hablar de sus criaturas, de usted y de mí. Esta palabra de Dios, tan perfecta, tan preciosa, recta, sabia, pura, dulce, vino y se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, en el principio era el verbo, o sea, la palabra de Dios, la voz de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, por la palabra de Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este verbo, verso 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué grande este misterio de que la palabra que creó los cielos y la tierra tomó el cuerpo de un hombre en el nombre de Jesucristo. Y vino a este mundo para hablar, para que podamos escuchar esa voz que puede transformar nuestras vidas. Vino a un mundo oscuro y Él fue la luz del mundo. Ahora, ¿cuál es el efecto entonces de la palabra de Dios en el ser humano? En usted, en mí. El que reciba la palabra de Dios, es imposible que sea igual. El que reciba. Estamos hablando entonces de los que oyen, pero también de los que reciban la palabra de Dios. Los que no le dicen a la lluvia, regrésate al cielo. Ni le dicen a la nieve,
no llegues donde nosotros, vuélvete a los cielos. Y hay muchas personas, hay muchas vidas que son como un desierto porque no permiten que la palabra de Dios llegue a sus corazones y cambie y transforme sus vidas. La persona que reciba la palabra de Dios va a ser transformada de una manera increíble. En 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, usted sabe lo que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, el mentiroso deja de mentir, el pleitista deja de pelear, el inmoral abandona la inmoralidad, el adúltero abandona el adulterio. Es una persona que es transformada por el poder de la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que los borrachos y maldicientes heredarán el reino de los cielos y menciona otros males de la sociedad en que vivimos hoy día. Pero dice, mas vosotros ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias a Dios por la palabra del Señor que nos ha transformado, que ha agarrado a un pecador y lo ha transformado en un ser, una criatura totalmente diferente. Salmos 98, 4 y 9 nos dice cuál es el resultado de la creación y del ser humano cuando recibe la palabra de Dios. Dice, cantar alegres a Jehová toda la tierra. Hermanos, es la voluntad de Dios que cuando la palabra se recibe en la tierra, que cantemos alegres ante el Señor. Así como los cielos alaban y le dan la gloria al Señor, así también la humanidad debería de alabar y darle la gloria al Señor. Pero solamente va a suceder cuando permitimos que su palabra venga y llegue a nuestros corazones. Cantar salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamar con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan sus manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Que vemos que hay que alabar al Señor, que el Señor es digno de ser alabado, es digno de que hagamos música y que le alabemos a Él con alegría por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Alguien que reciba la palabra de Dios no puede tener una vida destruida, no puede tener una vida deprimida, pero hay alabanza en sus labios. Y cuando es tiempo de darle honra y gloria, hermanos, esa persona va a reaccionar así, porque recibió la palabra de Dios. Ahora, después de leer esto, hay algunos que se preguntan por qué los pentecostales, como nosotros, somos ruidosos y hasta escandalosos cuando alabamos a Dios. Pero yo creo que la pregunta es más bien, ¿por qué no son todos como nosotros? Si Dios le ha hecho libre, si el Señor le perdonó sus pecados, si el Señor cambió su rumbo de ir al infierno a los reinos de los cielos y caminar sobre calles de oro, hermano, ¿por qué es que usted no alaba al Señor? Amén, con alegría y con cantos y con danzas y con júbilos, como dice la palabra del Señor. La palabra de Jesús, la palabra de Dios manifestado en carne, tiene poder. Las tormentas se calman al oír su voz. Los ciegos, cuando escuchan la voz de Dios, ellos miran.
Hermanos, cuando Jesús encontraba a los mudos y les hablaba, que la lengua muda no se podía quedar de igual manera, tenía que hablar alabanzas al Señor. Los leprosos fueron sanados cuando Jesús les hablaba. Los endemoniados fueron libertados cuando Jesús reprendía a los demonios, porque no pueden mantenerse igual cuando escuchan la palabra de Dios, tienen que reaccionar. Amén. Los muertos fueron resucitados al oír la palabra de Dios. Los oprimidos fueron libres de sus prisiones cuando escucharon la palabra de Dios. Las vidas fueron transformadas. Los pecadores fueron perdonados. Hermanos, hay una reacción de alabanza al escuchar la palabra de Dios. Para terminar, un caso del apóstol Pablo, cuando él antes era llamado Saulo. Él iba para el camino a Damasco a perseguir la iglesia. Él estaba convencido que estaban predicando mal la palabra de Dios, que eran engañadores y que necesitaban ser destruidos. Pero dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso número 4 de Hechos 9, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchó la voz de Dios. ¿Qué va a ser de la vida de Saulo? ¿Va a ser la misma que antes o va a ser transformada? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y yo le quiero decir a alguien, yo no sé cuál sea su experiencia religiosa o no religiosa, pero escuchar la palabra del Señor va a dar que usted le pregunte al Señor: ¿qué quieres que yo haga? La voz, los que escuchan la voz de Dios, las ovejas del Señor, hacen esa pregunta. Capítulo 9, verso 17 al 18 de los Hechos. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Ahora, la queja de nosotros es: ¿por qué no todos responden bien ante la palabra de Dios? ¿Por qué el mundo está tan malo? Hebreos 3, 12 al 15 nos da la respuesta. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Aquí está la respuesta: por la incredulidad y porque se han endurecido por el engaño del pecado. Por eso es que la palabra no tiene el mismo resultado que debería de tener en algunas vidas. Dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la voz de Dios? Lo mismo que le dijo a Pablo: que se bautice, que reciba el don del Espíritu Santo.
Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37 al 38, los apóstoles le están predicando la palabra de Dios, el Evangelio, por primera vez a los pecadores. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios, la voz de Dios para su vida: que se arrepienta, que se bautice en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Y el Señor le va a llenar con su Espíritu Santo. No rechace la lluvia, no rechace la nieve, no rechace la palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios le bendiga su alma. En el nombre de Jesús.